¿Cuántas veces en la vida nosotros queremos complacer a gente, pero complacemos a Dios? Hola, ¿qué tal? Un placer inmenso. Yo soy el pastor Luis Miguel de la Cruz. En este tu pensamiento y oración del día, hoy te quiero hablar sobre complacerlo a Él, al Dios Todopoderoso. Dice claramente su palabra en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, tengamos bien a todos, mayormente a lo de la familia de fe. Si tú tienes fe, créeme que cosas grandes pasarán en tu vida. Por más que tratemos de complacer a los seres humanos, más nos exigen. Debemos tratar de hacer lo que nos manda hacer el Señor. Eso es lo importante. El ser humano es muy exigente y casi nunca está complacido. No importa lo que tú hagas, nunca. Impresionante con el ser humano. Invertimos tiempo en querer hacerlo, pero a la final siempre nunca está complacido. Lo que haga sentir bien, pero nunca es suficiente. Tú tratas de complacer al ser humano, pero nada. Dios solo nos pide serle fiel. Con eso, conllevar muchas otras cosas, pero a la final es serle fiel por medio de la fe. Ten fe, ten fe, ten fe y verás cuántas cosas grandes y maravillosas pasarán en tu vida y en nuestras vidas. La fe es una base importante de las cosas que podemos hacer. Vamos a dejar de complacer tanto al ser humano y a complacer a nuestro Dios con la fe que Él nos ha dado. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, perdóname, Señor. Debo crecer mi fe de que todo lo que yo te pida con fe, tú me complacerás en tu tiempo Cairo, en tu tiempo perfecto. Gracias por amarnos, gracias por bendecir mi familia y bendecir nuestra familia, bendecirnos a todos. Transforma nuestras vidas, transforma nuestro cada día y que seamos gratos para contigo. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias a todos, señores. Pasen un lindo, bello día. Que el Señor les siga bendiciendo de gran manera en este y todos los días.